Mi mamá rompió mis registros médicos y gritó, «¡Dejas morir a tu hermana!». Mi papá me llamó egoísta y me forzaron a donar medio hígado. Luego el doctor dijo 6 palabras y mamá se desmayó en su silla. La silla de plástico del pasillo del hospital crujió bajo mi peso cuando me incliné hacia Ivy. Estaba sentada con la cabeza gacha, apretando con manos temblorosas un vaso de papel con agua. Tenía 20 años, pero aparentaba 35, piel amarillenta, ojos hinchados, cabello lacio, cirrosis hepática. Repitió en voz baja las palabras del médico, que aún resonaban en el aire. Scarlett, no bebo tanto. Yo no dije nada, sabía la verdad. Había visto muchas veces botellas de cerveza vacías en su habitación y notaba el olor a alcohol por las mañanas, cuando ella creía que nadie se daba cuenta. Pero Ivy siempre había sabido ocultar sus problemas a sus padres, y yo siempre había guardado silencio sobre lo que veía. La puerta del despacho se abrió y el doctor Miller salió con una gruesa carpeta en las manos. Era un hombre alto, de unos 50 años, con las sienes canosas y una mirada seria tras las gafas. Detrás de él iban mi madre y mi padre. Mi madre tenía el rostro enrojecido por las lágrimas y mi padre apretaba los dientes con tanta fuerza que se le marcaban las muelas. «Por favor, siéntense», dijo el médico señalando los sillones frente a Ivy y a mí. Mamá se abalanzó inmediatamente sobre su hija menor y la abrazó con tanta fuerza como si quisiera protegerla del mundo entero. Conocía esa escena, siempre había sido así desde que era pequeña. Cuando Ivy rompió una ventana en la escuela jugando con una pelota en 6º curso, mi madre fue a discutir con el director, alegando que los culpables eran unos gamberros. Cuando Ivy a los 18 años tuvo un accidente de tráfico estando borracha, mi padre pagó todas las multas y llegó a un acuerdo con la policía local para que archivaran el caso. Y cuando yo en 10º curso saqué un aprobado en matemáticas, mi madre no me habló en toda la semana y le decía a todo el mundo que se avergonzaba de tener una hija así. «El estado de su hija es muy grave», comenzó el doctor Miller abriendo la carpeta. «Cirrosis hepática en fase 3. El hígado prácticamente ha dejado de funcionar». «Pero si es tan joven», susurró mi madre, acariciando el pelo de Ivy. «El hígado puede recuperarse por sí solo, ¿verdad, doctor?». El médico negó con la cabeza con expresión triste. «Por desgracia no, el daño es demasiado grave. La única posibilidad de salvarle la vida es un trasplante de hígado. Sin él, a su hija le quedan 3, quizá 4 meses de vida». El silencio se rompió con el grito desgarrador de mi madre. Apretó a Ivy contra sí con tanta fuerza que mi hermana casi se asfixia. Papá se agarró la cabeza con ambas manos y sus anchos hombros temblaron por las lágrimas contenidas. Yo me quedé inmóvil, mirando la escena como si fuera una obra de teatro. De repente recordé cuando tenía 17 años y estaba en ese mismo hospital con apendicitis. Mamá vino a visitarme solo una vez, trajo una bolsa de naranjas y dijo que Ivy tenía un examen de inglés al día siguiente, por lo que no podía quedarse mucho tiempo conmigo. Papá ni siquiera apareció, dijo que tenía mucho trabajo, que las tiendas de materiales de construcción no podían funcionar sin él. «¿Qué hacemos?», preguntó mi padre, levantando la cabeza y frotándose los ojos con la manga de la camisa. «¿Cuánto costará? ¿Dónde podemos encontrar un donante?». «En primer lugar, incluiremos inmediatamente a su hija en la lista de espera de órganos donados», explicó el médico con tono tranquilo y profesional. «Pero la espera puede durar muchos meses y, como comprenderán, disponemos de muy poco tiempo. La mejor opción es un donante familiar. Algún pariente cercano podría donar parte de su hígado sano». En ese momento mi madre volvió bruscamente la cabeza hacia mí. Papá también me miró con sus fríos ojos grises. Incluso Ivy levantó la vista por primera vez desde que estábamos sentados en ese pasillo.
Scarlett, dijo mi madre con el tono que solía usar para ordenarme que limpiara mi habitación o lavara la montaña de platos después de la cena familiar. Eres su hermana. No era una pregunta, era una constatación de un hecho incuestionable. Yo era la hermana de Ivy, por lo tanto, tenía que ayudarla, igual que siempre había hecho durante toda mi vida. Recordé cómo Ivy y yo compartíamos los dulces cuando éramos niñas. Mamá siempre le daba la mayor parte del chocolate o más caramelos y a mí me decía con palabras que ya conocía. Tú eres mayor, tú eres más inteligente, tienes que ceder a tu hermanita. Cuando Ivy quería jugar con mi muñeca favorita, mamá siempre se ponía de su parte. Dásela a tu hermanita, ella es más pequeña que tú. Pero cuando yo le pedía algo de Ivy, mi madre me respondía con severidad. No toques sus juguetes, hoy está de mal humor. A los 13 años, Ivy rompió accidentalmente mi taza más preciada, el último regalo que me había hecho mi abuela antes de morir. Mi madre me dijo, ¿por qué lloras? Ha sido un accidente, no llores. Te compraremos otra. Nunca me compraron otra taza y cuando un mes después rompí sin querer el caro pintalabios de Ivy, mi madre me obligó a darle todo el dinero que tenía en el bolsillo de ese mes para comprar uno nuevo. Para su 15º cumpleaños, Ivy recibió como regalo un smartphone nuevo, el último modelo. A mí, en mi cumpleaños de ese mismo año, me regalaron un jersey tejido por mi madre. Las cosas hechas a mano siempre son más valiosas que las compradas en las tiendas, me explicó cuando vio mi decepción. A los 18 años, a Ivy le compraron un coche usado pero bonito para ir a la universidad. Cuando le pregunté por un coche para mí, mi madre me respondió fríamente, si quieres un coche puedes ganártelo tú misma. Y así lo hice. Trabajé todos los fines de semana y las vacaciones de verano como barista en la cafetería Sunshine Dreams, cerca de la universidad local, donde ahora trabajo a tiempo completo después de terminar la escuela. ¿Cuánto tiempo se necesita para preparar la operación?, preguntó mi padre al médico, sin apartar de mí su mirada severa. Primero hay que realizar un examen completo del donante potencial para asegurarnos de que cumple todos los requisitos médicos, explicó el doctor Miller. Esto lleva aproximadamente una semana. Luego, si todos los análisis son positivos, podremos fijar la fecha de la operación. ¿Y qué riesgos hay para el donante?, pregunté en voz baja tratando de no mirar a mis padres a los ojos. Los tres se volvieron hacia mí al mismo tiempo con una expresión como si acabara de decir algo totalmente inaceptable y egoísta. ¿Qué otros riesgos hay?, preguntó mi madre bruscamente con verdadera indignación en su voz. ¿De verdad tienes miedo de ayudar a tu propia hermana? Solo pregunto por los riesgos médicos para mí, repetí en voz un poco más alta y con más seguridad. El doctor Miller asintió con la cabeza. Por supuesto, es una pregunta totalmente normal. Existen riesgos para el donante, se trata de una operación quirúrgica grave, las posibles complicaciones incluyen hemorragias, enfermedades infecciosas, problemas de cicatrización de la herida quirúrgica. En aproximadamente el 5% de los casos se producen complicaciones graves que requieren tratamiento adicional, pero la mortalidad entre los donantes es muy baja, menos del 1% de todas las operaciones. ¿Lo ves? Mi madre me hablaba como se habla a una niña pequeña. Todo irá bien, eres una chica joven y sana, y tu hermana podría morir sin tu ayuda. Me quedé mirando a Ivy durante un buen rato. Ella permaneció en silencio todo ese tiempo, pero sus grandes ojos azules hablaban por ella mejor que cualquier palabra. Me lo debes por todos estos años en los que yo era la favorita de la familia y tú permanecías en la sombra. Ahora me debes tu salud. Necesito tiempo para pensarlo, dije, tratando de hablar con calma. El silencio que se apoderó del pasillo
se volvió tan denso y pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. ¿Pensarlo? La voz de mi madre subió una octava por la ira. ¿Pensar en qué? ¿Tu propia bella hermana está aquí muriéndose? Scarlett, dijo mi padre en voz baja pero muy fría, no es momento ni lugar para el egoísmo. Egoísmo, esa palabra la había oído toda mi vida. Me llamaban egoísta cada vez que me atrevía a querer algo para mí, cuando pedía que me compraran un vestido tan bonito como el que llevaba Ivy, cuando quería ir al baile del colegio en lugar de quedarme en casa, cuidando de mi hermana pequeña, cuando soñaba con ir a la universidad en otro estado, lejos de casa. No digo que no rotundamente, dije con la mayor cautela posible. Solo digo que necesito tiempo para pensarlo. Ivy finalmente habló con su voz débil y apenas audible. ¿Cuánto tiempo necesitas para pensarlo mientras yo me muero lentamente aquí? En su voz se percibía ese tono familiar que siempre aparecía cuando quería conseguir algo, cuando suplicaba a sus padres que le compraran algo muy caro, cuando intentaba evitar un castigo merecido por sus travesuras. Me levanté lentamente de la silla de plástico. Hasta mañana por la mañana, dije secamente y me dirigí hacia la salida del hospital sin mirar atrás a mi familia. El pasillo estaba bastante ruidoso. Las enfermeras hablaban por teléfono, en alguna habitación lejana lloraba un niño pequeño y en la sala de espera funcionaba en silencio un viejo televisor, pero en mi cabeza reinaba un silencio absoluto. Caminaba por el largo pasillo y pensaba que mañana por la mañana tendría que dar una respuesta definitiva que cambiaría para siempre mi vida. Scarlett, oí detrás de mí la voz aguda y familiar de mi madre. Vuelve aquí ahora mismo. Pero seguí avanzando con paso firme sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida no me detuve ni me volví ante el grito airado de mi madre. A la mañana siguiente me despertó el ruido de la puerta. Mi madre irrumpió en mi habitación sin llamar, como siempre hacía cuando quería demostrar su enfado. Llevaba una taza de café en las manos y parecía que no había dormido en toda la noche. ¿De verdad crees que puedes esconderte aquí y esperar a que todo pase? Empezó sin saludarme. Me senté en la cama, frotándome los ojos. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Tenía que ir a trabajar a las 8, pero mi madre parecía decidida a empezar la conversación lo antes posible. Mamá, te dije que lo pensaría. ¿Que lo pensarás? Me interrumpió. ¿Que hay que pensar? Tu hermana se está muriendo, Scarlett. Se está muriendo y tú vas a pensarlo. Dejó la taza en mi mesita con tal estruendo que el café salpicó la superficie de madera. Automáticamente extendí la mano hacia las servilletas por costumbre de limpiar lo que ensuciaban los demás. Linda, no le grites a una chica a primera hora de la mañana. Se oyó la voz de papá desde el pasillo, pero cuando apareció en la puerta no había ni una pizca de compasión por mí en su rostro. Aunque Scarlett realmente debe comprender la gravedad de la situación. Papá vestía su traje de trabajo, pantalones grises y una camisa azul oscuro con el logotipo de Campbell Building Supplies. Tenía el pelo peinado con cuidado, como siempre. Incluso en una situación así, parecía una persona que lo tenía todo bajo control, quizás excepto la vida de sus propias hijas. Tu madre y yo no hemos dormido en toda la noche. Hemos estado hablando de la situación, continuó, y hemos llegado a la conclusión de que necesitas más información para tomar la decisión correcta. La decisión correcta, no tu decisión o la decisión con la que puedas vivir. La correcta, es decir, la que ellos esperan de mí. Llamamos al doctor Miller, dijo mi madre sentándose en el borde de mi cama. Dijo que toda la familia debía hacerse un examen. Pero Scarlett, ¿sabes que en realidad solo hay una opción? ¿Por qué? Pregunté. Mi padre me miró como si hubiera hecho una pregunta estúpida. Porque eres joven y estás sana. Yo tengo 51 años.
Tengo la tensión alta y problemas de espalda. Tu madre tiene 46 años. Es profesora, está sometida a mucho estrés y toma pastillas para las migrañas. Tú tienes 23 años, nunca has estado gravemente enferma, no bebes ni fumas. Hablando de fumar, intervino mi madre. El médico dijo que los fumadores no pueden ser donantes. ¿Quién fumaba en el gimnasio del colegio? ¿Quién? Me miró triunfante como si acabara de ganar una discusión. Sentí una oleada de irritación. Mamá, fumé durante 3 meses en 9º curso. Eso fue hace 5 años. Da igual. Eso demuestra que sabías ocultarnos cosas. Como Ivy ocultaba, no terminó la frase, pero todos lo entendimos. Como Ivy ocultaba su alcoholismo. ¿Dónde está?, pregunté. Dormida, respondió papá. El médico le recetó tranquilizantes después de lo de ayer. Está muy preocupada por tu reacción. Claro, Ivy está preocupada por mi reacción ante el hecho de que se espera que sacrifique parte de mi propio cuerpo, no por haberles ocultado durante años su adicción, no por haberse llevado a sí misma de ese estado, sino por mi reacción. Tienes que entender, dijo mi madre tomándome de la mano, que no es solo una operación. Es una oportunidad de salvar la vida de tu hermana. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Y mis riesgos? ¿Qué riesgos? Mi madre soltó mi mano. Eres joven, te curarás. Ivy morirá sin esto. Y el médico dijo que hay riesgos. ¿Mínimos?, interrumpió mi padre. Menos del 1%, y sin la operación, Ivy no tiene ninguna posibilidad. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera estaba gris, un típico otoño en Nebraska. La vecina, la señora Rodríguez, sacaba a pasear a su viejo labrador, una mañana normal en un barrio normal. Y yo estaba discutiendo con mis padres si donar la mitad de mi hígado a mi hermana. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse?, pregunté sin volverme. El médico dijo que entre 2 y 6 meses, respondió mi madre. Pero tú eres joven, lo superarás más rápido. ¿Y el trabajo? ¿El trabajo? Mi padre alzó la voz. ¿Estás pensando en el trabajo cuando tu hermana se está muriendo? El trabajo en la cafetería es más importante que la vida de Ivy. Me volví hacia ellos. Papá, tengo que pagar mi parte de los servicios públicos. Mi comida, el seguro del coche. Sin trabajo no podré hacerlo. Te ayudaremos con el dinero temporalmente, dijo mi madre en un tono como si me estuviera haciendo un gran favor. Lo importante ahora es salvar a Ivy, temporalmente, como cuando me pidieron temporalmente $500 para reparar el coche de Ivy. Nunca volví a ver ese dinero. ¿Y si no soy compatible como donante? Lo serás, dijo mi padre con seguridad. Ivy y tú sois hermanas, tenéis el mismo grupo sanguíneo y los mismos indicadores genéticos. Ivy apareció en la puerta, tenía el pelo revuelto y marcas de la almohada en la cara, pero incluso así estaba guapa. Siempre había sido más guapa que yo, pómulos más altos, ojos más grandes, pelo más largo. Ni siquiera la enfermedad había estropeado su belleza, solo le había añadido un toque de tragedia. He oído voces, dijo en voz baja. ¿Están discutiendo por mí? Mamá se levantó de un salto y la abrazó. No, cariño, solo estamos discutiendo los detalles. ¿Scarlett está dispuesta a ayudar? Ivy me miró por encima del hombro de mi madre. Todavía lo estamos discutiendo, respondí. ¿Discutiendo? La voz de Ivy se hizo más alta. Puedo morir en unos meses y tú estás discutiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas grandes y hermosas como en las películas. Yo nunca supe llorar así. Siempre se me enrojecían los ojos y se me hinchaba la nariz. Ivy, comencé. Quiero comprender todos los riesgos. ¿Riesgos? Se apartó de su madre. ¿Tienes miedo? ¿Y tú crees que no tengo miedo de morir? Claro que tienes miedo, pero... No hay ningún pero, gritó. Soy tu hermana, tienes que salvarme, tienes que hacerlo. Otra vez esa palabra.
Debo ceder, debo ayudar, debo comprender, debo perdonar. Scarlett, intervino papá, tenemos que ir a la revisión. Hoy mismo. El doctor Miller nos puede recibir a las 2. Tengo trabajo hasta las 4. Llama y di que estás enferma, dijo mamá. ¿Esto es más importante? No puedo faltar. Hoy tenemos inventario, me están esperando. Ivy volvió a llorar. ¿La cafetería es más importante que mi vida? ¿De verdad? La miré y de repente algo hizo clic en mi cabeza. Algo en su postura, en su expresión, me resultó familiar. Así era cuando quería algo de sus padres, cuando pedía dinero para cosas nuevas o permiso para ir a una fiesta. Incluso ahora, en una situación tan terrible, estaba actuando. Está bien, dije, iré al examen, pero primero quiero hablar con Ivy a solas. Mis padres se miraron. ¿Para qué?, preguntó mi madre. Simplemente quiero. Podemos hablar más tarde, dijo Ivy rápidamente, después de la revisión. No, ahora. Mamá y papá salieron de la habitación a regañadientes. Esperé a que sus pasos se apagaran en las escaleras y miré a mi hermana. ¿Cuánto tiempo lo sabías? ¿Qué? Lo de tu hígado, que estás enferma. Ivy apartó la mirada. No sé de qué hablas. Ivy, no mientas. No puedes haberte acostado sin más y despertarte con cirrosis en fase 3. Eso se desarrolla durante años. Se sentó en mi silla, abrazándose las rodillas con los brazos. Hace un año empecé a sentir dolor en el costado derecho y me puse amarilla. El médico de la universidad me dijo que me hiciera un chequeo, pero no querías que tus padres se enteraran de que bebías. No es que bebas, exclamó ella. Solo bebo a veces, como todos los estudiantes. Ivy, encontré botellas vacías en tu habitación. No eran de una sola fiesta, eran de muchas. ¿Me espiabas? Estaba limpiando la casa como siempre y vi lo que escondías. Se cayó y miró al suelo. Pensaba que podría dejarlo, dijo por fin. Pensaba que se me pasaría, pero cuando me di cuenta de que no era así, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste? Ivy levantó la vista hacia mí y vi algo nuevo en sus ojos. No era pena ni vergüenza, rabia. ¿Para qué? ¿Para que fueras corriendo a contárselo a tus padres? ¿Para que empezaran a controlarme aún más? No se lo habría contado. ¿De verdad? Se levantó. Siempre has intentado parecer la hija perfecta. Siempre has hecho todo lo que te pedían, esperando que por fin se fijaran en ti. ¿Crees que no veía cómo me envidiabas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. No te envidio. Sí, envidias. Siempre me has envidiado porque me quieren más, porque confían más en mí, porque soy más importante. Ivy, ahora tienes la oportunidad de demostrar que tú también eres importante, que tú también puedes hacer algo significativo, salvarme. Se acercó más y vi en sus ojos el mismo frío cálculo que había visto ayer en los ojos de mi madre en el hospital. No creas que tienes elección, dijo en voz baja, porque si te niegas y yo muero, nuestros padres nunca te lo perdonarán, y yo tampoco. Salió de la habitación, dejándome sola con la certeza de que mi hermana menor acababa de chantajearme, con su propia vida y el amor de nuestros padres. Me senté en la cama y miré mis manos, las manos normales de una chica de 23 años que trabaja de barista y vive con sus padres. En unas horas, el médico me sacaría sangre para hacerme un análisis y determinar si podía salvar la vida de mi hermana que me odiaba. Y por primera vez pensé, ¿quiero salvarla? La semana de espera de los resultados fue la más larga de mi vida. Cada mañana me despertaba pensando que hoy podría sonar el teléfono, que lo cambiaría todo. En el trabajo preparaba el café distraídamente, confundía los pedidos y rompí 2 tazas. Mi jefe, Brandon, me preguntó si todo iba bien, pero yo solo le respondí que no había dormido bien. En casa
El ambiente estaba tenso como las cuerdas de una guitarra a punto de romperse. Mi madre me hablaba con una cortesía exagerada, pero en su voz se percibía una amenaza. Mi padre apenas hablaba, solo me lanzaba miradas significativas. Ivy hacía el papel de mártir moribunda. Estaba tumbada en el sofá, viendo series y suspirando en voz baja para que todos oyeran lo mal que se encontraba. El martes por la mañana por fin sonó el teléfono. Estaba junto a la cafetera preparando un café con leche para un cliente habitual. Cuando sonó el teléfono, Scarlett Campbell, la voz femenina era formalmente cortés. Llama de Nebraska Health Laboratorio Médico. Sus resultados están listos. Puede recogerlos hoy después de las 12. Me temblaban las manos cuando colgué el teléfono. El café con leche quedó horrible. La leche se había cortado y el dibujo en la espuma parecía una mancha de tinta. El cliente, un jubilado llamado señor Davis, miró el café y sacudió la cabeza con simpatía. ¿Un día difícil, cariño? Sí, dije, tirando el café y empezando a preparar otro. Muy difícil. A las 12 pedí permiso en el trabajo y me fui al laboratorio. El edificio era moderno, de cristal, con un gran logotipo y el eslogan "Tu salud es nuestra misión". En el interior olía a desinfectante y aire acondicionado. Campbell, dije a la recepcionista, por los resultados de los análisis. La mujer miró el ordenador, imprimió algo y me entregó un sobre cerrado. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico. Me senté en el coche, pero no me atrevía a abrir el sobre. Me quedé 10 minutos en el aparcamiento mirando el papel blanco con mi nombre. Finalmente rompí el sello. La primera página estaba llena de palabras y números incomprensibles. ALT, AST, bilirrubina, albúmina, nombres que no me decían nada, pero en la segunda página había una conclusión en lenguaje sencillo. Aumento moderado de los indicadores de la función hepática. Se recomienda consultar a un hepatólogo. Se me encogió el corazón. Aumento moderado. ¿Es malo? ¿Significa que no puedo ser donante? ¿O al contrario no es tan grave? Busqué algunos términos en Google con el móvil, pero la información médica solo me confundió más. Algunos sitios web decían que los niveles elevados eran normales después de infecciones virales, otros advertían de enfermedades hepáticas graves. Conduje lentamente a casa, tratando de retrasar el momento de la verdad, pero cuando entré toda la familia ya me estaba esperando en el salón. Mi madre estaba sentada en el borde del sofá, mi padre estaba de pie junto a la ventana y Ivy estaba tumbada bajo una manta pero con los ojos fijos en mí. ¿Y bien?, preguntó mi madre sin esperar a que me quitara la chaqueta. Saqué el sobre y se lo entregué. Mi madre cogió los papeles y empezó a leer, moviendo los labios. Mi padre se acercó y miró por encima de su hombro. ¿Qué significa esto?, preguntó mi madre. ¿Estos números, estos términos? Dice que tengo problemas en el hígado, dije en voz baja. ¿Qué problemas? Ivy se levantó del sofá. Los valores están elevados. Recomiendan consultar a un especialista. El silencio llenó la habitación. Mamá releía los papeles como si esperara que las palabras cambiaran. Papá sacó sus gafas de lectura del bolsillo y también estudió atentamente los resultados. Esto no significa que no pueda ser donante, dijo finalmente. Dice aumento moderado. Moderado no es crítico, pero puedo recuperarme mal después de la operación, objeté. Si ya tengo problemas de hígado, con medio órgano estaré aún peor. No inventes, dijo mi madre bruscamente. No eres médico para ponerte diagnósticos. No pongo diagnósticos. Leo los resultados de los análisis. Lees cifras que no entiendes, intervino mi padre. Hay que ir al médico y averiguar qué significan realmente. Ivy se levantó del sofá y se acercó a mí. Parecía aún más débil que una semana antes. Tenía la piel más amarillenta y ojeras. Scarlett, dijo suavemente,
¿Y si es solo un error del laboratorio? ¿O estabas enferma cuando te hicieron los análisis? Recordé aquel día, me sentía bien, ni siquiera había estornudado. No, estaba sana. Entonces, puede ser por el estrés, continuó Ivy, por estar preocupada por mí. El estrés afecta a todos los órganos. Mamá asintió. Claro, estabas tan preocupada por mí que se te alteró el metabolismo. Las miré y no podía creerlo. Intentaban explicar mis análisis con el estrés por la enfermedad de Ivy, no con el estrés por tener que darles la mitad de mi hígado. No por el estrés de que me chantajeen, sino por preocuparme por mi hermana. ¿Y dónde están vuestros resultados?, pregunté. Mis padres se miraron. Los nuestros aún no están listos, dijo mi madre. Nos han dicho que volvamos mañana. ¿Por qué los míos están listos antes? Quizás porque eres más joven, supuso mi padre. Los jóvenes tienen un metabolismo más rápido, por eso los análisis se preparan más rápido. Sonaba como una tontería, pero no discutí. Voy a llamar al médico, dije, y me fui a la cocina. El doctor Miller recibió mi llamada a través de la secretaria y le expliqué la situación. Sus valores están realmente elevados, pero no de forma crítica, dijo. Puede deberse a diversos factores, desde una alimentación incorrecta hasta una infección oculta. Lo mejor será repetir los análisis dentro de una semana. Y si los valores no mejoran, entonces realizaremos más pruebas. Una ecografía, quizá una biopsia. Doctor, me armé de valor para preguntar lo más importante. ¿Puedo ser donante con estos resultados? Él guardó silencio. Es una pregunta difícil. Técnicamente sí, pero los riesgos para usted serán mayores. La recuperación puede tardar más tiempo. Pueden surgir complicaciones. ¿Qué complicaciones? Insuficiencia hepática, problemas de coagulación, infecciones. Scarlett, no puedo decirle lo que tiene que hacer. Es su decisión. Pero si fuera mi hija, le aconsejaría esperar a los resultados adicionales. Cuando volví a la sala, toda la familia me miraba con esperanza. ¿Qué ha dicho el médico?, preguntó mi madre. Dijo que los valores están elevados, pero no de forma crítica. Hay que repetir los análisis dentro de una semana. «Ya ves», dijo mi madre triunfante. «Te dije que estaba sana, es solo estrés». Pero también dijo que los riesgos para mí serán mayores, añadí. «¿Qué riesgos?», preguntó mi padre. «Insuficiencia hepática, problemas sanguíneos, infecciones». Ivy se sentó en el reposabrazos de la silla donde estaba sentado papá. «¿Y qué riesgos corro yo si no recibo un hígado?», preguntó en voz baja. «El 100% de muerte». «Ivy, no, Scarlett. Seamos sinceros, tú tienes un pequeño riesgo de complicaciones. Yo tengo una muerte segura, que es peor». No sabía qué responder. Desde un punto de vista racional, tenía razón, pero algo dentro de mí protestaba. «¿Y si no soy yo la donante?», pregunté. «¿Cuándo tendréis los resultados?». «Mañana», respondió mi padre. «Pero Scarlett, sé realista. Tengo 51 años. Tengo diabetes tipo 2, hipertensión y tomo un montón de medicamentos. ¿Crees que mis resultados serán mejores que los tuyos?». «¿Y mamá?». Mi madre apartó la mirada. «Yo también tengo algunos problemas de salud». «¿Qué problemas?». «El hígado», dijo en voz baja. «Yo también tengo problemas de hígado, desde joven. Tomaba pastillas para la depresión y me causaron complicaciones». «¿Por qué no me lo has dicho antes?». «¿Para qué molestarte? Me las arreglo». «¿Te las arreglas? Tienes problemas con el hígado y aún así quieres ser donante». «Quiero salvar a mi hija», dijo mi madre alzando la voz. «Y tú estás buscando razones para negarte». «No estoy buscando razones. Tengo problemas de salud graves». «Problemas moderados», gritó mi padre. «Moderados. ¿Y los de Ivy son críticos?». Los miré.
a mi madre con sus problemas ocultos de hígado, a mi padre con su diabetes y su presión arterial, a Ivy con su enfermedad mortal, y comprendí que yo era realmente la única opción, no porque fuera la más sana, sino porque era la que menos problemas tenía. Además, añadió mi padre, bebo los fines de semana, un par de cervezas en una barbacoa con los amigos. El médico dijo que los donantes no deben abusar del alcohol. Tú no abusas, repliqué, bebes con moderación. Da igual, dijo, haciendo un gesto con la mano. La combinación de diabetes y alcohol es un riesgo. Solo quedas tú, solo quedo yo, la hija menor que siempre cedía, siempre se sacrificaba, siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, y volverá a hacerlo. Tengo miedo, admití. Ivy se acercó y me tomó de las manos. Yo también tengo miedo, dijo ella. Imagina lo mucho que me da miedo morir a los 20 años. ¿Y si me pasa algo durante la operación? No te pasará nada, dijo mi madre con seguridad. Eres joven y fuerte. Tu hígado se recuperará y Ivy vivirá. ¿Y si no? Al menos lo habrás intentado, dijo mi padre. Habrás intentado salvar a tu hermana. ¿Podrás vivir sabiendo que no lo intentaste? Ahí estaba, el argumento definitivo, el sentimiento de culpa que me perseguiría toda mi vida si Ivy moría y yo me negaba a ayudar. Miré sus caras, los ojos llorosos de mi madre, la mandíbula apretada de mi padre, la débil sonrisa de Ivy. Todos esperaban mi respuesta, todos sabían que no tenía elección. Está bien, dije en voz baja. Después de los nuevos análisis, si el médico dice que se puede, aceptaré. Mi madre se abalanzó sobre mí para abrazarme, Ivy lloró de alivio y mi padre asintió con aprobación. Yo estaba allí, en medio de toda esa alegría, sintiéndome como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Pero lo peor era que una parte de mí se sentía aliviada. Por fin había tomado una decisión. Por fin podía dejar de luchar y rendirme. Como siempre, me hice los análisis repetidos el viernes por la mañana y me dijeron que los resultados estarían el lunes. Pasé el fin de semana en tensión. Mamá no paraba de limpiar la casa como si la limpieza pudiera influir en mis resultados. Mi padre no dejaba de ver las noticias, pero yo veía que no entendía ni una palabra. Ivy estaba en la cama y casi no comía, decía que tenía náuseas. El lunes a las 10 de la mañana fuimos toda la familia al hospital. Pedí permiso en el trabajo y le dije a Brandon que tenía una revisión médica urgente. Él no me pidió detalles, ya que había notado que en las últimas semanas no estaba en mí. El consultorio del doctor Miller se veía igual que semanas atrás, pero el ambiente era diferente. Todos estábamos sentados en el borde de las sillas, preparados para una conversación decisiva. El médico tenía 4 carpetas sobre la mesa, los resultados de nuestros análisis. Bien, comenzó el doctor Miller poniéndose las gafas. He revisado todos sus resultados. Scarlett, sus análisis repetidos muestran una ligera mejoría, pero los indicadores siguen un poco elevados. Mi corazón se aceleró. ¿Una ligera mejora es buena o mala? ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre antes de que yo pudiera abrir la boca. Significa que la función hepática de Scarlett no es perfecta, explicó el médico. No es excelente, pero creo que todo irá bien. Podemos considerarla como donante potencial, aunque los riesgos serán algo más elevados de lo habitual. Mamá se inclinó inmediatamente hacia el borde de la silla. Entonces fijemos la fecha de la operación, dijo con entusiasmo. ¿Cuándo puede ser? ¿Mañana? ¿Dentro de una semana? El doctor Miller levantó la mano para detenerla. Espere, primero quiero ver los resultados de otros miembros de la familia. ¿Por qué? Mi madre parpadeó sorprendida. Un organismo joven estará mejor que nosotros, que somos mayores. No siempre, respondió tranquilamente el médico. A veces, una persona de 40 años con un estilo de vida saludable
puede ser mejor donante que una de 20 con problemas ocultos. Enséñeme sus resultados. Mamá rebuscó a regañadientes en su bolso y sacó 2 sobres. Pero no queremos ser donantes, dijo ella rápidamente. Tenemos muchos problemas de salud. Déjeme que lo determine yo, dijo el médico y tomó el primer sobre. Rick Campbell abrió los papeles y comenzó a leer, frunciendo el ceño de vez en cuando. Papá se quedó inmóvil, pero vi cómo se le tensaban los hombros. Murmuró el médico. Diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, signos de distrofia hepática, además consumo regular de alcohol, aunque en cantidades moderadas. Miró a papá. Lo siento, señor Campbell, pero usted no es compatible como donante. Ya lo sabía, murmuró papá, pero pude notar el alivio en su voz. Ahora sus resultados, señora Campbell. El médico extendió la mano hacia el segundo sobre. Mamá lo retuvo en sus manos unos segundos más de lo necesario. Doctor, tengo muchos problemas. Tomo antidepresivos, tengo migrañas, problemas hormonales. Déjeme ver, insistió el médico. Mamá le entregó el sobre con tanta renuencia como si contuviera un secreto de estado. El doctor Miller lo abrió y empezó a leer. Sus cejas se levantaron con sorpresa. «Oh», dijo leyendo algo 2 veces. «Tiene unos resultados excelentes». El silencio llenó la consulta. Mamá se quedó con la boca abierta. Papá se volvió hacia ella con una expresión inexplicable. Ivy parecía desconcertada. «¿Qué quiere decir?», preguntó mi madre en voz baja. El doctor Miller la miró por encima de las gafas. «Su hígado está en perfecto estado. Todos los valores son normales, incluso mejores que la media para su edad. La función es excelente, la estructura no presenta patologías». Hizo una pausa y pronunció 6 palabras que lo cambiaron todo. Sería mejor que la madre fuera la donante para su hija. Mamá se puso tan pálida que pensé que se desmayaría. Miró al médico, luego a los resultados, luego de nuevo al médico, como si estuviera hablando en chino. Pero yo, balbuceó ella, tengo migrañas, antidepresivos. Las migrañas no afectan al funcionamiento del hígado, explicó el médico. Y los antidepresivos que toma no son tóxicos para el hígado. Es más, según los análisis, lleva un estilo de vida saludable, no bebe alcohol, come bien, hace deporte, ¿verdad? Yoga, respondió mi madre automáticamente, 2 veces por semana. Estupendo, su hígado está en mucho mejor estado que el de Scarlett. Mi madre se dejó caer bruscamente en la silla, como si las piernas no le sostuvieran. Su rostro se volvió ceroso y sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. «Mamá», preguntó Ivy en voz baja. «Mamá, ¿estás bien?». Mi madre permaneció en silencio mirando al suelo. En la consulta reinaba un silencio tenso. Por fin levantó la cabeza y miró al médico. «Lo pensaremos», dijo con voz ronca. «¿Para qué?», exclamé sin poder contenerme. «Tienes unos resultados perfectos. Y tú llevas semanas convenciéndome de que tengo que ayudar a mi hermana». Mamá se volvió bruscamente hacia mí. «Cállate», dijo entre dientes. «No te atrevas a hablarme en ese tono». «¿Pero por qué yo tenía que someterme a una operación con riesgos? Y tú con unos resultados perfectos. ¿No quieres?». «Porque es diferente», gritó mamá. «Soy tu madre, tengo una responsabilidad». «¿Y yo no?». Yo también empecé a gritar. «¿No tengo vida, planes, sueños?». El doctor Miller se levantó de la silla. «Quizás deberían hablar en casa con más calma». «Sí», dijo rápidamente mi madre cogiendo su bolso. «Tenemos que hablar de todo». «Gracias, doctor». Se levantó y se dirigió hacia la salida. Papá la siguió en silencio. Ivy se levantó lentamente, todavía con aspecto confundido. «¿Scarlett?», dijo en voz baja. «Vamos». Yo me quedé sentada. «Scarlett Grills», gritó mi madre desde la puerta.
Ven aquí ahora mismo. Me levanté y la seguí, pero mi cabeza daba vueltas. Mi madre tiene unos resultados perfectos, perfectos, mejores que los míos. Y durante todas estas semanas me ha estado convenciendo de que tiene problemas de salud. En el coche reinaba un silencio abrumador. Mamá estaba sentada en el asiento delantero y miraba por la ventana. Papá conducía apretando los dientes. Ivy me cogió de la mano, pero notaba que le temblaba. Mamá, dijo Ivy por fin, ¿podría ser una señal que tienes que ayudarme? No digas tonterías, respondió mi madre bruscamente. No es una señal, es una coincidencia. ¿Una coincidencia? No pude callarme. Llevas semanas convenciéndome de que te doné el hígado y cuando resulta que tú eres la mejor candidata, ¿es una coincidencia? Soy tu madre, me espetó mi madre. Te di a luz, te crié, te dediqué los mejores años de mi vida, no puedo arriesgar mi vida. Y yo sí, eres joven, tienes toda la vida por delante, te recuperarás. Y tú no, tú tienes unos resultados perfectos. Tengo responsabilidades, mi trabajo, soy profesora, los niños dependen de mí. ¿Y yo no trabajo? ¿No tengo responsabilidades? Papá detuvo el coche en el semáforo y se volvió hacia nosotras. Basta, gritó, basta de discutir. Lo discutiremos todo tranquilamente en casa. Pero cuando llegamos a casa no hubo una conversación tranquila. Mamá se fue directamente a su habitación y se encerró. La seguí y llamé a la puerta. Mamá, abre, déjame en paz. Mamá, hablemos. No hay nada que hablar. Intenté girar el pomo, pero la puerta estaba bloqueada. Mamá, grité más fuerte. Ábreme. ¿Qué pasa aquí? Preguntó papá al llegar. Mamá se ha encerrado y no quiere hablar. Papá llamó a la puerta. Linda, sal. Tenemos que resolver esto. Ya lo he decidido, se oyó una voz apagada. No seré donante. ¿Por qué? Grité. Porque no quieres salvar a tu propia hija. La puerta se abrió de golpe. Mamá estaba allí con los ojos llorosos y la cara roja. Porque tengo miedo, gritó. Tengo miedo a la operación, tengo miedo al dolor, tengo miedo a morir. Contenta, pero me dijiste que los riesgos eran mínimos. Para ti son mínimos. Eres joven. Y el médico dijo que para ti los riesgos eran aún menores. Tienes unos índices perfectos. Mamá se quedó en silencio, respirando con dificultad. Mamá, dijo Ivy en voz baja, apareciendo en el pasillo. Mamá, me estoy muriendo. No digas eso, exclamó su madre corriendo hacia ella. Encontraremos otro donante. ¿Otro? Pregunté. El médico dijo que la espera puede durar meses. Ivy no tiene meses. Encontraremos una opción privada, dijo papá. Pagaremos. ¿De dónde sacaremos ese dinero? Pediremos un préstamo, venderemos la casa. Los miré y no podía creerlo. Estaban dispuestos a vender la casa para encontrar un donante externo, pero no estaban dispuestos a arriesgar la salud de mi madre, que tenía unos índices perfectos. ¿Y si no encontráis un donante a tiempo? Pregunté. Mamá y papá se quedaron callados. Entonces Ivy morirá, continué. Y tú sabrás toda tu vida que podías haberla salvado, pero no lo hiciste. Cállate, gritó mamá, cállate, no lo entiendes, tú no eres madre, no sabes lo que es arriesgar la vida. ¿Y tú sabes lo que es ver morir a tu hija cuando puedes salvarla? Mamá se echó a llorar y volvió corriendo a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Papá me miró con reproche. ¿Por qué la torturas? No la torturo, solo digo la verdad. Ivy se acercó a mí, parecía aún más débil que por la mañana. Scarlett, dijo en voz baja, ¿por qué no te haces donante? El médico dijo que tus resultados eran buenos. La miré larga y fijamente. ¿Por qué no se lo pides a mamá? Pregunté. ¿Por qué no le gritas como me gritas a mí? Ivy apartó la mirada. ¿Por qué? Porque todos la necesitamos. ¿Y tú? No terminó.
pero no necesitaba explicaciones. Y yo no, nadie me necesita. Puedo morir durante la operación y será triste, pero no crítico. Mamá es necesaria, es madre, profesora, esposa, y yo solo soy una hija que tiene que dar una parte de sí misma y estar agradecida por la oportunidad de salvar a alguien. Fui a mi habitación y me senté en la cama mirando al techo. A través de la pared se oía llorar a mi madre. Desde la cocina llegaba la voz de mi padre que estaba hablando por teléfono, probablemente buscando clínicas privadas. Y yo estaba tumbada pensando en las 6 palabras del médico que lo cambiaron todo. Será mejor que la madre sea la donante para su hija. Por primera vez en mi vida vi el verdadero rostro de mi familia. Y ese rostro era: me mudé de casa de mis padres una semana después de la visita al médico. Simplemente metí mis cosas en 2 mochilas y me fui. Mi madre gritaba que era egoísta y que abandonaba a mi familia en el momento más difícil. Mi padre dijo que me arrepentiría de mi decisión. Ivy lloraba y me suplicaba que me quedara, pero yo lo sabía. Si no me iba ahora, nunca lo haría. El primer mes viví en un hotel barato a las afueras de la ciudad, donde pagaba $30 por noche. La habitación era diminuta, con una cama que crujía y una ducha que a veces echaba agua caliente y otras helada, pero era mi espacio. Por primera vez en mi vida me dormía sin oír los comentarios de mi madre a través de la pared, ni las quejas de Ivy sobre la vida. Tuve que dejar el trabajo en la cafetería. Brandon dijo que no podía tener a alguien que se había desaparecido durante una semana sin avisar. No di ninguna explicación. ¿Cómo se puede explicar que has huido de una familia que quería utilizarte como un recambio? El dinero se acabó rápidamente. Tenía poco más de $1000 ahorrados, todo lo que había podido reunir durante años trabajando con el salario mínimo. Tenía que encontrar urgentemente un trabajo y un lugar donde vivir. Encontré un apartamento a través de un anuncio en Craigslist, un estudio de una habitación en un edificio antiguo en la calle Dubovi. El alquiler era de $650 al mes, lo máximo que podía pagar. El propietario, Tony, un hombre mayor llamado señor Chen, me miró con escepticismo. «Eres muy joven», dijo con acento. «¿Tienes trabajo?» «Lo estoy buscando», respondí con sinceridad, «pero tengo referencias de mi anterior trabajo». Él asintió y me entregó las llaves, el depósito y el primer mes por adelantado. «Si hay algún problema, te echo inmediatamente». El apartamento era minimalista hasta el extremo. Una cama plegable, una mesa pequeña, una cocina de 2 fogones y una nevera del tamaño de una mesita. Pero cuando cerré la puerta y me encontré en completo silencio, sentí tal alivio que me eché a llorar. Al día siguiente empecé a buscar trabajo. Recorrí todas las cafeterías del barrio, 2 supermercados e incluso una tintorería. En todas partes pedían experiencia en el sector o referencias. Yo tenía ambas cosas, pero solo de la cafetería de la que me habían despedido. Al 4.º día de búsqueda, vi un anuncio en el tablón de anuncios de la clínica veterinaria Patas Felices. Se necesita asistente administrativo. Se valora experiencia con animales, pero no es imprescindible. Dudé en la entrada. Siempre había soñado con trabajar con animales. Desde que estaba en el colegio quería ser veterinaria, pero mi madre decía que era una profesión irreal para una chica de nuestra familia. Mi padre añadía que los estudios costaban mucho y que había poco trabajo. Me convencieron para que hiciera un curso de contabilidad, algo estable y práctico. La clínica olía a desinfectante y a algo suave y acogedor. Detrás del mostrador de recepción había una mujer de unos 40 años con el pelo rizado y los ojos bondadosos. Estaba hablando por teléfono con alguien sobre la vacunación de un cachorro. «¿Puedo ayudarle?», preguntó al colgar el teléfono. «Vengo por el anuncio, por el trabajo de asistente administrativa». «¡Ah, estupendo!». «Soy Carrie, la directora de la clínica». Le tendió la mano. «¿Y usted se llama?» «Scarlett Campbell». «Qué nombre tan bonito».
¿Tiene experiencia con animales? Pensó en todos los gatos callejeros a los que alimentaba cerca de la cafetería, a pesar de las prohibiciones de Brandon. Pensé en cómo soñaba con tener un perro, pero mi madre decía que era sucio y caro. No profesional, pero me encantan los animales. Eso es lo más importante. El resto se puede aprender. El doctor Williams está con un paciente, pero le gustaría hablar con usted. ¿Puede esperar? Me senté en un sillón mullido en la sala de espera. A mi alrededor había gente con animales. Una mujer con un gato pelirrojo en un transportín, un adolescente con un conejito, un anciano con un labrador viejo que respiraba con dificultad. Todos parecían preocupados, pero no asustados. Parecían confiar en ese lugar. A los 20 minutos apareció un hombre con una bata blanca, alto, delgado, con ojos bondadosos detrás de las gafas. ¿Es usted Scarlett? Soy el doctor Williams. Pasemos a mi despacho. El despacho era pequeño pero acogedor. En las paredes había fotos de animales, evidentemente pacientes que había tratado. Sobre la mesa había una foto de una mujer con 2 niños. Cuénteme algo de usted, le pidió, sentándose frente a ella. Le hablé de mi trabajo en la cafetería, de que siempre me habían gustado los animales y de que buscaba un trabajo estable. No mencioné a mi familia ni los motivos de mi mudanza. ¿Por qué una clínica veterinaria?, preguntó él. Sinceramente, siempre quise trabajar con animales, pero me decían que era imposible. Ahora he decidido probar lo que realmente quiero. Él sonrió. Lo entiendo, hay mucho trabajo. Atender llamadas, anotar citas, rellenar fichas y a veces ayudar con los animales durante los procedimientos. El sueldo es modesto, $9 la hora para empezar, pero al cabo de 3 meses subimos a 11. El horario es de 9 a 6, 5 días a la semana. ¿Te parece bien? $9 la hora era más que en la cafetería, incluso sin propinas. Sí, me parece bien, dije. Entonces empieza el lunes. Carrie te enseñará todo lo que necesitas saber. Cuando salí de la clínica, sentí el corazón ligero por primera vez en meses. Tenía un trabajo que me gustaba, el trabajo con el que había soñado, pero que no me atrevía ni a mencionar en voz alta. Los primeros días fueron duros. Tenía que memorizar los nombres de todos los animales que venían habitualmente, aprender a rellenar las fichas médicas y entender el horario de consultas, pero lo aprendía todo sobre la marcha. Los animales no me daban miedo, ni siquiera los perros grandes y agresivos se calmaban cuando les hablaba. «Tienes talento», me dijo Carrie al final de la primera semana. «Los animales te sienten». Después de un mes trabajando en la clínica, por fin fui al médico para que me mirara el problema del hígado. El doctor Patel, el hepatólogo al que me derivó el terapeuta, era un joven de origen indio con una voz suave y un enfoque profesional. Sus resultados indican hepatitis crónica, explicó tras examinar los resultados. Probablemente sea de origen viral. No es nada grave si se trata a tiempo. ¿Cuánto tiempo durará? Entre 6 meses y 1 año. Tratamiento con medicamentos, dieta, revisiones periódicas. El pronóstico es bueno. ¿Y por qué me ha salido esto? No bebo, no tomo drogas. A veces basta con un solo contacto con sangre infectada. Un tatuaje en un salón dudoso, la imprudencia del personal médico, incluso un corte con un instrumento, o simplemente un sistema inmunológico débil en un periodo de estrés. Pensé en los años que había pasado con mi familia, en la tensión constante, en que siempre había tenido que reprimir mis necesidades por los demás. El tratamiento comenzó de inmediato. Pastillas 2 veces al día, dietas sin grasas ni picantes, abstinencia total de alcohol. Me resultó fácil cumplir con todas las exigencias. Por fin hacía algo por mi propia salud y no por la de otros. 2 meses después de mi mudanza recibí un SMS de Ivy.
Han encontrado un donante. La operación será la semana que viene. Tu madre llora todos los días por ti. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Sentí alivio porque Ivy se salvaría, pero no sentía ninguna culpa por no ser yo. No tenía ningún deseo de volver y apoyar a la familia. Respondí, me alegro por ti. Te deseo una operación exitosa. No volvió a escribir. Al parecer la operación salió bien, porque una semana después recibí una llamada de mi madre. ¿Scarlett? Su voz sonaba cansada pero hostil. Ivy está en el hospital después de la operación. Encontraron un donante a través de una clínica privada. Costó $50,000. Me alegro de que lo hayan encontrado. ¿Te alegras? Hemos vendido la casa. Nos mudamos a un piso pequeño por tu culpa. No es por mí. Es porque te negaste a ser donante cuando tenías los índices perfectos. Soy tu madre, no puedo arriesgarme. ¿Y yo sí? Se quedó callada. ¿Cuándo vuelves a casa? Ivy necesita apoyo durante la rehabilitación. No voy a volver. No digas tonterías. ¿Dónde vives? ¿En una residencia? Vuelve, lo olvidaremos todo. Mamá, no voy a volver. Aquí tengo mi vida, mi trabajo, mi piso. ¿Qué trabajo si no tienes estudios? Trabajo en una clínica veterinaria. ¿Con animales? Ella se rió con amargura. Ya te dije que eso era imposible, no durarás mucho. Duraré. Scarlett, eres nuestra hija. Tu lugar está aquí, con tu familia. Solo me necesitan como sirvienta gratis. ¿Cómo puedes decir eso? Es fácil, porque es verdad. Colgó el teléfono. Al día siguiente llamó mi padre pidiéndome que volviera, diciendo que estaba destruyendo la familia. Una semana después, llamó a Ivy llorando, diciendo que yo era la única que la entendía y que necesitaba mi apoyo. Les respondí a todos lo mismo. No volveré. 3 meses después dejaron de llamar. El trabajo en la clínica iba muy bien. El doctor Williams me confió más responsabilidades. Ayudaba en procedimientos sencillos, aprendí a poner inyecciones e incluso asistía en operaciones. El sueldo subió a $11 la hora, tal y como me habían prometido. Lo mejor del trabajo era que me sentía útil. Cuando tranquilizaba a un gato asustado antes de la esterilización, cuando explicaba a los dueños cómo cuidar al animal después de la operación, cuando veía cómo se recuperaba un paciente al que habíamos tratado durante semanas. En diciembre trajeron a la clínica un gatito pelirrojo, delgado y con una infección en los ojos. Los dueños no podían pagar el tratamiento y querían sacrificarlo. «Podemos curarlo», le dije al doctor Williams. «Yo pagaré el tratamiento. Scarlett costará unos $200. No pasa nada. Tengo ahorros». El tratamiento duró un mes. Llegaba temprano a la clínica para darle la medicina al gato y me quedaba después del trabajo para pasar tiempo con él. Poco a poco se fue recuperando, se le limpiaron los ojos y ganó peso. «Tienes que ponerle un nombre», me dijo Carrie. «Parece que es tuyo. Lo llamé Charlie, simplemente porque me pareció que le quedaba bien. Cuando Charlie se recuperó me lo llevé a casa. Al principio el señor Chen no quería permitir animales en el apartamento, pero cuando vio lo tranquilo y limpio que era Charlie, cambió de opinión. «Es un buen gato», dijo. «¿Cogerá ratones?» Charlie no cazaba ratones. Le gustaba más dormir en mi cama y mirar por la ventana a los pájaros, pero era el compañero de piso perfecto. No pedía nada, solo comida, agua y calor. Ronroneaba cuando llegaba del trabajo. Me calentaba los pies en las noches frías. Por primera vez en mi vida me sentía necesaria para alguien, no porque me obligaran, sino porque yo misma lo quería. Tras 6 meses de tratamiento hepático, acudí a la revisión periódica con el doctor Patel. Los resultados eran excelentes. Todos los indicadores habían vuelto a la normalidad. «Lo ha hecho muy bien», me dijo. «Ha seguido todas las recomendaciones. Vamos a continuar con la terapia de mantenimiento durante 3 meses más y luego pasaremos a revisiones preventivas cada 6 meses.
Estaba sentada en el pasillo del hospital esperando la derivación para los últimos análisis cuando un joven con bata blanca se sentó a mi lado. Parecía cansado y sostenía una carpeta con los resultados. ¿Un día difícil?, le pregunté. Levantó la cabeza y sonrió. Tenía un rostro agradable y ojos marrones detrás de unas gafas finas. Se podría decir que sí. ¿Está aquí por trabajo o como paciente? Como paciente. Revisión de control tras el tratamiento de la hepatitis. Entiendo. Soy Marcus Brown, gastroenterólogo. Le tendí la mano. Scarlett Campbell. Trabajo en una clínica veterinaria. Interesante. Siempre he querido tener un perro, pero no tengo tiempo. Hablamos unos minutos más sobre el trabajo, los animales y lo difícil que es encontrar el equilibrio entre la carrera profesional y la vida personal. Resultó que él también padecía una enfermedad crónica, la enfermedad de Crohn, que controlaba con dieta y medicación. Es curioso, dijo. Normalmente a los médicos no les gusta hablar de sus propias enfermedades, pero con usted me resulta fácil. Quizás sea porque los dos sabemos lo que es vivir con una enfermedad crónica. Puede ser. Cuando me llamaron para hacerme las pruebas, me dijo: ¿quieres que tomemos un café algún día? ¿Me cuentas tu trabajo con los animales? Le di mi número de teléfono, me llamó 3 días después y me invitó a una pequeña cafetería cerca del hospital. Hablamos durante 2 horas sobre medicina, animales, libros, viajes que nos gustaría hacer, sin insinuaciones románticas, simplemente como 2 personas que se interesan mutuamente. Tienes una actitud especial ante la vida, me dijo cuando nos despedimos. Da la impresión de que sabes exactamente lo que quieres. No siempre lo supe, respondí. Durante mucho tiempo viví como querían los demás, pero ahora intento vivir para mí misma. Eso es lo más difícil y lo más importante que se puede hacer. Empezamos a vernos una vez a la semana. No eran citas, solo encuentros amistosos entre 2 personas que se interesaban la una por la otra. A veces íbamos al cine, otras veces simplemente paseábamos por el parque. Marcus me contaba casos complicados del hospital y yo le contaba anécdotas divertidas de la clínica. Al cabo de un mes, me invitó a comer a un restaurante. Esto ya parece una cita, le dije. ¿Y qué pasa si lo es?, me preguntó sonriendo. Entonces que sea una cita. No teníamos prisa, ambos comprendíamos el valor de la confianza que se construye poco a poco. Ambos sabíamos que una relación verdadera no es solo emociones, sino también comprensión, respeto y valores compartidos. Un año después de mudarme de casa de mis padres, estaba sentada en mi apartamento un viernes por la noche y miraba a mi alrededor. Charlie dormía en el alféizar de la ventana. Sobre la mesa había un jarrón con flores que me había comprado sin motivo. En la pared colgaba una foto de la clínica, yo con el doctor Williams y Carrie junto al árbol de Navidad. En la estantería había libros de veterinaria que leía en mi tiempo libre, soñando con seguir estudiando algún día. Cada cosa en ese apartamento había sido elegida por mí. Cada decisión había sido tomada por mí. Por primera vez en mi vida vivía para mí misma. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. En la pantalla apareció mamá. Miré el teléfono y siguió sonando. Sabía lo que me esperaba: más acusaciones, exigencias de que volviera, intentos de hacerme sentir culpable. Ivy seguramente se encontraba mal otra vez, o mis padres necesitaban ayuda con la mudanza, o habían decidido que ya era suficiente de engañarles y que era hora de volver con mi familia. La llamada se cortó. 1 minuto después volvió a sonar. Extendí la mano y apagué el teléfono. Charlie se despertó con el ruido y me miró con ojos somnolientos. «Hora de cenar, chico», dije levantándome. Saltó del alféizar y me siguió a la cocina ronroneando. Abrí la lata de su comida favorita y se la serví en un cuenco. Charlie empezó a comer con gusto. Lo miré y sonreí. Tengo un hogar, tengo un trabajo que me gusta,
Tengo un amigo que respeta mis límites y entiende mis valores. Tengo un gato al que rescaté y que ahora hace que mis días sean mejores. Y tengo la opción de responder a las llamadas de personas que quieren aprovecharse de mí o vivir mi propia vida. Elijo la vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez ni siquiera miré la pantalla.